Miren, los últimos años han sacado a la luz la falta de fidelidad de muchos pastores, la falta de integridad, no solamente en otros lados del cristianismo, pero aún dentro del lado de sana doctrina, digamos, y eso es algo que rompe el corazón, personas incluso tal vez cercanas a uno, que uno vio, y yo creo que como cada iglesia debe valorar la integridad de sus pastores, y yo valoro mucho la integridad de David. Creo que ustedes como iglesia deben hacerlo, orar por ellos. David y Oriana son personas genuinas y eso es para mí algo admirable. No son personas que están tratando de ganarse la popularidad del mundo, sino que están tratando de ser fieles a Dios, y yo alabo a Dios por su obra en ellos y a través de ellos aquí. Así que es un gozo poder estar aquí. Me acompaña mi esposa Yamel. Ya nos vamos, si el Señor lo permite, mañana. Y quise compartir con ustedes una porción de las Escrituras, y te invito a que vayas conmigo al libro de Lamentaciones, Lamentaciones capítulo 3. Vamos a estar viendo específicamente el versículo 40. Lamentaciones 3, vamos a estar viendo el versículo 40, pero quisiera leer desde el versículo 31. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Vamos a ver solo el versículo 40, pero para ponernos en contexto quisiera leer desde el versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar el hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentése el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Oremos. Padre, cuánto gozo tiene mi corazón por estar aquí con estos hermanos, y te agradezco por la oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que muchas veces caminamos sin detenernos, muchas veces avanzamos sin examinarnos, y hablamos de cambio, Señor, sin volver a ti que eres el centro. Hoy no queremos oír solamente palabra, ni ganar solamente información, sino que queremos escuchar tu palabra, ser ministrados por ella, ser confrontados por ella. Detén nuestro corazón, Señor, delante de ti, quita toda distracción, toda defensa, Señor, y que tu Espíritu nos confronte, nos lleve a humillarnos delante de ti, a vivir no buscando nuestra propia gloria, Señor, sino buscando tu gloria. Habla a nuestros corazones por medio de tu palabra y el poder maravilloso de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la primera semana del año y cada año trae consigo buenas intenciones y ganas. A veces nos lamentamos por tal vez cosas que pasaron en el año anterior y venimos con nuevas ganas y esperanzas del año nuevo. El año nuevo suele estar marcado por nuevas resoluciones, vision board, tenemos nuevas metas que queremos lograr, pero también trae consigo un peligro en medio de esa esperanza, y es hacernos pensar que porque tenemos días nuevos, seremos nuevos nosotros. Es como el inicio del año en los gimnasios. Los gimnasios en enero, su membresía sube en gran manera. Como dijo
David, nos desbordamos en diciembre comiendo toda la comida de Navidad y en todas las reuniones, pero en enero somos una persona nueva y vamos a poder tener esa condición física que queremos. Sin embargo, cuando viene febrero, ya las máquinas, las filas que estaban llenas en el gimnasio empieza a bajar, ya esa ropa que habíamos comprado y esa rutina que encontramos en internet queda olvidada y ya nos olvidamos de esas nuevas resoluciones que teníamos en enero. Y eso pasa en la vida espiritual. El año nuevo para los creyentes trae también metas espirituales nuevas. Queremos leer la Biblia en un año, voy a ser más espiritual, voy a leer más, voy a una librería cristiana y me compro 1, 2, 3 libros, tengo mi Biblia, todo marcado, mi nuevo plan de estudio, pero a medida como pasan los días, eso va bajando. Normalmente empezamos a leer bien Génesis, pero cuando llegamos a Éxodo, Número, como los israelitas, nos cansamos de estar en el desierto del Pentateuco. Vivimos convencidos de que el simple paso del tiempo posee un poder transformador y no es así. El tiempo no regenera el alma, el tiempo lo que hace es que revela el alma. Nos hacemos o nos decimos, este será un mejor año, ahora voy a ordenar mi vida espiritual, ahora sí voy a triunfar en mi vida espiritual, pero raramente, de manera muy escasa, nos hacemos la pregunta, ¿qué debe morir antes de que algo nuevo nazca? Muy raramente nos hacemos la pregunta, ¿por qué actué de la manera que lo hice en el año 2025? ¿Por qué decae mi vida espiritual tan constantemente? Y no es casual que alguien haya dicho una frase, se le atribuye a muchas personas, de que es una locura hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Yo creo que esa frase describe con precisión la espiritualidad superficial de nuestro tiempo, de mucha expectativa pero poco arrepentimiento, de muchos comienzos pero poca transformación real. Y si hay algo con lo que la Biblia nos confronta es con la realidad de que no hay nuevos comienzos si no hay una transformación del alma al volver a Dios. Y ese es el llamado de este nuevo año, de este sermón en este nuevo año. No es un llamado a correr más rápido, no es un llamado a ser más relevante, no es un llamado a ser más conocido. Es un llamado a mirar atrás profundamente y buscar la raíz de mis acciones y buscar más que todo ser fiel a Dios. No se trata de que el mundo te conozca, no se trata de que tengas un tipo de accionar, se trata de que sigas caminando según la voluntad de Dios. Yo creo que si hay un libro que nos presenta eso es el libro de Lamentaciones. Y yo quisiera que hoy veamos un solo punto, un punto central, y es el siguiente. Dios nos detiene para examinarnos porque sin arrepentimiento no hay avance real. Dios nos detiene para examinarnos porque sin arrepentimiento no hay avance real. Eso es un poco contracorriente según lo que se ve hoy en día en la sociedad. El detenerse en la sociedad se ve como una falla, como que has perdido, como que no estás avanzando. Se cree que vas progresando porque si estás en movimiento y si externamente se puede ver. Pero hay una realidad que vemos en las Escrituras y es que no todo movimiento es avance. Podemos estar ocupados, podemos estar tomando decisiones y podemos hasta estar viendo resultados según nuestro criterio, sin pensar si ese movimiento en realidad es algo que nos va acercando al centro, a Dios, o nos está alejando de Dios. En vastas ocasiones vemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios confronta a su pueblo porque están haciendo muchas cosas, tienen mucha liturgia, están haciendo muchas cosas supuestamente en nombre de Él, pero están totalmente alejados de Él. Por eso cuando Dios nos llama a detenernos, no es para frenar la vida, sino para revelar la dirección de nuestro caminar, de nuestro avance. Si nuestro avance es
genuino es agradable a Él, si nuestro avance trae alegría a su corazón. Yo creo que a veces el acto de fe más profundo no es dar otro paso, sino permitir que Dios examine el camino que estamos recorriendo. Y esta verdad no solamente es lo que vemos en el libro de Lamentaciones. El Señor aquí los manda a detenerse, los manda a reflexionar en cuanto a su caminar. Dios los lleva a que contemplen su caminar y les hace un llamado a través del profeta Jeremías a que vuelvan a Él. Y no un llamado solamente como una reflexión tipo devocional, sino que es un llamado porque algo que estaba grabado en el pueblo de Dios era su continua rebeldía al Dios que ellos decían adorar. Hubo vastos momentos en que la nación entera seguía en movimiento, confiada en sus rutinas, pero totalmente alejados de Dios. Y uno de esos momentos da origen al libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones está después del libro de Jeremías en nuestras Biblias en español y ocupa un lugar especial en la Biblia hebrea junto con la división de los escritos y específicamente en la subdivisión de los rollos con el libro de Ruth, con el libro de Esther, con el libro de Cantar de los Cantares y con el libro de Eclesiastés. Y estos libros, aún hasta nuestros días, contienen fiestas judías que son celebradas por el contexto histórico de estas fiestas que se revelan aquí dentro del pueblo de Dios. Y lo que vemos también, lo que vemos en el libro de Lamentaciones es la festividad judía del Tisha B'Av, un día de ayuno y lamento nacional que recuerda el juicio de Dios contra su pueblo por haberse alejado de Él. Recuerda la destrucción del primer templo en el año 586, la destrucción del segundo templo en el año 70 y otras tragedias históricas del pueblo judío. Por eso Lamentaciones es el libro que se lee ese día del Tisha B'Av, porque expresa el dolor, el juicio divino y el llamado a arrepentimiento que Dios hace en medio de su juicio para con su pueblo. No es un poema devocional, no es una reflexión ocasional, sino que es un llamado de una nación que está destruida, que está triste, que está llorando porque el templo de Dios y la ciudad de Dios ha sido destruida. Y yo creo que parte del lloro de ellos, aunque no lo mencionan mucho dentro de los escritos de la historia de Israel, era porque sentían la culpa de que lo que estaba aconteciendo era a causa de su pecado, de su rebelión contra el Señor. Dios continuamente les recordó a su pueblo, les advirtió de que debían obedecerle y que si no le obedecían, Él los iba a entregar a naciones paganas, Él los iba a juzgar. Si vas a Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 28, justo antes de que el pueblo entre en la tierra prometida, desde el capítulo 8 el Señor les está advirtiendo. Les revela a dónde van, pero también les advierte, cuídense de que en medio de la bendición que les voy a dar, no se olviden de que yo soy el dador y busquen adorar más la creación que al Creador. En Deuteronomio capítulo 28, por ejemplo, en el versículo 15, el Señor les dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y después de ahí les da la serie de maldiciones que vendrían sobre ellos si desobedecían la palabra del Señor. En el versículo 16, leyendo solamente algunas de estas, dice, maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldita serán tu canasta y tu arteza. Versículo 18, maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño.
En el versículo 20 de ahí, de Deuteronomio capítulo 28, dice: el Señor enviará sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas. Versículo 25, el Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos, saldrás contra ellos por un camino, pero huirás por 7 caminos delante de ellos, y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra. Versículo 26, y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra. Más adelante, en el versículo 36, el Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres han conocido, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Versículo 63, y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en ustedes para prosperarlos y multiplicarlos, así el Señor se deleitará en ustedes para hacerlos perecer y destruirlos, y serán arrancados de la tierra en la cual entran para poseerla. Lenguaje sumamente claro. No podía quedar duda para el pueblo de Israel del juicio que vendría sobre ellos si olvidaban al Señor, si le daban la espalda al Señor. Dios no disciplinó a Israel porque dejó de amarlo, sino porque se negaron a recordarlo. Y el problema del pueblo de Israel en medio de la consecuencia por su mal accionar es que no reconocían su pecado. Lo único que hacían era quejarse delante de Dios y culpar a Dios por las consecuencias que ellos estaban teniendo por su mal accionar. El pueblo no veía la culpa que tenían en medio de cómo actuaban. Y no nos engañemos, nosotros no somos diferentes. De la misma manera, somos rápidos para olvidar nuestro mal accionar, pero somos también rápidos para culpar a Dios y para cuestionar a Dios en medio de lo que pasamos. Y para mí, una de las peores consecuencias que tenía el pueblo de Israel en ese momento era eso. No era solamente la consecuencia física de que la ciudad y el templo habían sido destruidas, era la duda teológica, el argumento teológico que ellos presentaban en contra de Dios en medio de lo que estaban atravesando. Era devastador ver cómo ellos culpaban a Dios, cómo ellos cuestionaban el poder de Dios, cómo pensaban que los dioses de madera y de bronce que tenían las naciones paganas eran mejores o mayores que su Dios. Y en medio de ese escenario, cuando están lamentándose, llorando delante de Dios, cuando esperaríamos palabras rápidas de consuelo o de pronta reconstrucción del templo, Dios los sorprende y no comienza diciendo que hay que levantar, sino que comienza diciendo que hay que examinar. Yo creo que ese llamado no es solamente para el pueblo de Israel, y ese es un llamado para cada uno de nosotros. Vamos rápido como va la sociedad de rápido. Y muchas veces vamos de choque en choque sin examinar y hacemos lo mismo esperando consecuencias o resultados diferentes. Fallamos en un matrimonio, fallamos en la crianza, fallamos en nuestro trabajo, fallamos en nuestros estudios y siempre el otro es que está mal. Cambio de trabajo porque mi jefe es muy malo y entonces me voy y pienso que cuando cambie de jefe ahí sí va a ser lo mejor. Pienso si tuviera una mejor esposa, si tuviera un mejor esposo. Pienso si tuviera una mejor iglesia, si tuviera un mejor pastor. Siempre la culpa es externa, pero nunca nos detenemos a examinar la consecuencia o el accionar que nosotros tuvimos. En medio del accionar del pueblo de Israel, cuando no veían su culpa, cuando atacaban a Dios, cuando dudaban de Dios, el Señor les dice en el versículo 40, examinemos nuestros caminos, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová, al Señor. Y Lamentaciones capítulo 3 es el corazón teológico del libro de Lamentaciones. El capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 4 de Lamentaciones describe el dolor que el pueblo estaba teniendo en medio de la consecuencia por su pecado, en medio de la devastación
de la ciudad de Dios, en medio de la devastación del pueblo de Dios y en medio del cautiverio que habían vivido. Pero el capítulo 3 no nos describe el dolor, que era real, pero nos interpreta el dolor y llama hacia el arrepentimiento. Y sin la interpretación del dolor y el llamado al arrepentimiento no puede haber cambio. Por lo tanto, para mí, el capítulo 3 es el corazón del libro de Lamentaciones. El versículo 40 aquí, de Lamentaciones 3, viene después del clímax de esperanza, desde el versículo 22 y antes del clamor final del profeta en el versículo 41. O sea que el capítulo 40 no es el inicio del lamento, sino el punto donde el lamento se vuelve arrepentimiento. Y para entender el capítulo 3, versículo 40, hay que leer desde el versículo 33, que ya lo hicimos. Mira cómo en el versículo 33 de Lamentaciones 3, Jeremías aclara algo sumamente crucial, y es que el sufrimiento nace del capricho de Dios, sino de la justicia de Dios, porque Él, dice Jeremías ahí en Jeremías 3:33, Él no castiga por gusto ni aflige a los hijos de los hombres. Eso elimina dos errores comunes. Primero, elimina el error común de pensar que Dios es cruel, pero también elimina el error común de pensar que el dolor es accidental, que el dolor es accidental. Desde el versículo 34, él aborda, Jeremías, el punto de que Dios es justo en su trato con los hombres. Los versículos 34, 35 y 36 habla de la injusticia en medio de la sociedad, pero cómo Dios no aprueba la injusticia. Ahí Jeremías denuncia la opresión, la injusticia, la perversión del derecho, y el mensaje de él es claro aquí. Dios no ve solamente la injusticia, sino que Dios la juzga. Y eso prepara el terreno para la pregunta clave del versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que Jehová no mandó? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ahí no está negando la responsabilidad humana en medio del sufrimiento, ni justificando el mal, sino que ahí Jeremías está afirmando una verdad central. Nada ocurre sin la soberanía del Señor. Nada ocurre fuera de la soberanía del Señor. No existe sufrimiento independiente ni dolor fuera de su gobierno. Incluso con aquellos que nosotros no entendemos, y créeme, a mí me pasa, y me imagino que a ti también, hay sufrimiento, hay cosas que nos pasan que no entendemos. Pero eso no indica que el Señor no las entiende o que no está o que está fuera de su control. Y eso no convierte a Dios en autor del pecado, pero sí deja claro que no hay caos sin propósito ni aflicción sin límite. El dolor puede ser real y profundamente confuso, pero nunca el dolor y el sufrimiento es autónomo. Siempre ocurre bajo la mirada y la autoridad del Dios Todopoderoso, que no solamente hizo el mundo, sino que es quien sustenta el mundo. Por eso el texto nos empuja a dejar de discutir con las circunstancias y examinar el corazón delante de Dios, porque si Él gobierna todo, inclusive la aflicción, entonces la respuesta correcta no es la queja, sino el someternos bajo su voluntad. Porque tú sabes que aunque el dolor sea real, aunque el dolor sea amargo, la Biblia nos enseña que sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos. Cuando tú y yo nos quejamos en medio de lo que estamos atravesando, cuando tú y yo cuestionamos a Dios en medio de lo que estamos pasando, le estamos diciendo, tú sabes qué, Dios, yo creo que mi pensar es mejor que el tuyo, yo creo que si yo fuera Dios, yo actuaría de esa manera. Pero nosotros no somos Dios, nosotros no somos mejores que Dios, nosotros no somos más sabios que Dios. Sus pensamientos son mayores, son mejores que nuestros pensamientos.
Por eso Jeremías va en el versículo 39 y da el diagnóstico del problema. Él da una pregunta que debe estar en nuestra mente continuamente. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Yo creo que ese versículo es decisivo por el enfoque que él está dando. Jeremías no pregunta por qué sufrimos, él pregunta por qué nos quejamos si estamos vivos y somos culpables. Laméntese el hombre en su pecado, dice Jeremías. Yo creo que la queja revela un corazón que mira más las consecuencias que su propia culpa. Yo creo que seguimos respirando, seguimos sostenidos por la gracia de Dios, pero de alguna manera nosotros pensamos que somos merecedores de lo que tenemos. Hablamos de gracia siempre y cuando todo esté bien. Hablamos de misericordia siempre y cuando me guste lo que está pasando. Pero cuando no me gusta lo que está pasando, cuando no ocurre como yo quiero, ahí la gracia y la misericordia yo lo olvido y ahí solamente veo a Dios como un Dios que me está afligiendo sin razón alguna. La realidad es que la Biblia nos presenta que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay bueno ni hay uno. Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La muerte es lo que yo merezco. Si Dios me da alguito más fuera de la muerte, eso es gracia, porque nada, ni un minuto, ni un segundo en esta tierra yo merezco. Y el Señor en su gracia no solamente me dio vida, pero a pesar de mi rebelión, Él obró para que yo sea reconciliado con Él a través de Cristo. Él envió a su Hijo para que se hiciera hombre, para que tomara el lugar por mi pecado. Él me reconcilia con Él. Eso es gracia. Yo no merezco nada. La Biblia nos muestra el patrón de queja del ser humano una y otra vez. Basta recordar con el pueblo de Israel en el desierto, liberados de Egipto, de la esclavitud, alimentados por Dios, guiados por la presencia de Dios, vieron la mano poderosa de Dios obrar delante de ellos y aún así murmuraban continuamente en contra de Dios y en contra de lo que Dios hacía. No se quejaban porque Dios no había obrado, sino porque no aceptaban cómo Dios estaba obrando. Y eso es por lo mismo que tú y yo nos quejamos. No es porque Dios no está obrando, es porque Él no está obrando como yo quisiera. Quisiéramos que Dios sea nuestro esclavo, que Él haga lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera. Por eso Jeremías nos no invita primero a explicar el dolor, sino a lamentar el pecado. La queja mira hacia arriba con reclamo, pero el arrepentimiento mira hacia adentro con humildad. Yo creo que ese es el golpe de este texto de Jeremías 3:40. Lamentaciones 3:40. La queja nos mantiene centrados en nosotros mismos, pero el arrepentimiento nos vuelve a Dios genuinamente. Porque mientras el corazón se queja, no se examina, porque nos mantenemos enfocados en nosotros mismos, nos mantenemos enfocados en lo que perdimos y mientras no se examina, no vuelve. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel en ese momento. Estaban recordando la ciudad, el templo, eso era lo que ellos querían. No querían examinarse, no querían venir genuinamente delante de Dios. Miraban más lo terrenal que lo celestial. Y ahí viene el texto y nos dice en Lamentaciones 3:40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos a Jehová y volvámonos al Señor. Fíjate que el texto no dice oremos más, no dice sirvamos más, no dice intentemos otra vez. Dios no dice primero vamos a reconstruir los muros, vamos a restaurar la economía, vamos a recuperar el templo. Todo eso es bueno y todo eso vendrá, pero el texto nos dice examinemos, escudriñemos nuestros caminos. Y observa la progresión intencional de cada uno de los verbos de este versículo. Primero dice escudriñemos o examinemos. Este verbo habla de un autoexamen honesto, no superficial. En el sentido literal, este verbo habla de registrar,
de examinar minuciosamente, de inspeccionar con cuidado. Se usaba para describir una búsqueda exhaustiva de algo. No es un examen rápido de la conciencia, sino una investigación honesta del rumbo de la vida del creyente. Lo dice explícitamente, no solamente dice escudriñemos, pero dice escudriñemos nuestros caminos, no solamente actos aislados. Ese verbo exegéticamente implica intencionalidad, implica constancia, implica determinación, implica profundidad. No es introspección terapéutica, es exposición moral delante de Dios. ¿Qué tanto evalúas la manera como estás caminando? ¿Cuántas veces te has preguntado al terminar el año 2025 o al iniciar este año, cuál es el camino que estoy siguiendo día a día? ¿Dónde estoy buscando mi seguridad? ¿Cuál es mi deleite? ¿A qué le estoy prestando más atención? ¿En qué estoy invirtiendo mis energías? ¿Qué revela mi agenda y mi presupuesto de lo que son mis prioridades en esta tierra? Con este verbo, Jeremías, la palabra de Dios nos confronta para que nos examinemos genuinamente. Y tú sabes que muchas veces ayuda en este punto tener a otra persona. Porque muchas veces somos ciegos ante nuestros pecados. Miramos fácilmente el pecado, el accionar del otro, pero no tanto el de nosotros. Miramos con un microscopio el pecado de otros, pero miramos con un telescopio nuestro propio pecado. Muchas veces ayuda a ir donde tu pastor, ir donde tu cónyuge, donde tu líder en la iglesia, donde personas cercanas a ti que te pueden ayudar a descubrir cómo estás caminando. Luego de hablar de que escudriñemos, de que examinemos nuestros caminos, también dice busquemos, busquemos. Y este verbo habla de reconocimiento de dependencia. Implica investigar a fondo, sondear hasta el límite, explorar profundamente. Ese verbo va más allá que escudriñar. Escudriñar mira el caminar, buscar mira la raíz de por qué estoy caminando de la manera que estoy caminando. Ese verbo se usa en contextos donde la verdad no es obvia y requiere humildad para ser descubierta. ¿Cómo puedo buscar la raíz? ¿Cómo puedo buscar en mi caminar? Yo puedo hacerme preguntas como, ¿qué estaba buscando realmente cuando tomé esa decisión? ¿Estaba obedeciendo a Dios o a una forma elegante de protegerme? ¿Qué temor o deseo están conduciendo mis reacciones? No solamente cómo estoy caminando, es por qué estoy caminando de la manera que estoy caminando. Y luego de hacer esos dos primeros llamados, el profeta nos lleva al tercero y yo creo que más importante. No puede ocurrir si no ocurren los dos primeros, pero los dos primeros no me llevan a un arrepentimiento genuino. El yo reconocer, ver la raíz y quedarme así, no me lleva a cambio ni a arrepentimiento genuino. Por eso en el tercer verbo, él dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Un verbo muy importante dentro de la narrativa bíblica del Antiguo Testamento. La raíz de ese verbo es shub en hebreo, y el significado básico es volver, es regresar, es darte la vuelta, es cambiar de dirección. Implica abandonar un camino equivocado, implica dar la espalda al pecado, implica reorientar mi vida hacia Dios, restaurar la relación que ha sido rota por el pecado con Dios. No es simplemente sentir pesar, no es simplemente ver que estoy caminando mal, sino corregir el rumbo. Yo creo que eso es clave en la progresión y unión de este versículo. No solamente se trata de examinar, sino ni tampoco de buscar la raíz, pero de cambiar de dirección. Yo creo que aquí es donde debemos detenernos y entender algo fundamental. La Biblia tiene una teología muy clara del cambio. La Biblia tiene una teología muy clara del cambio.
hoy en día en contextos cristianos, en muchos púlpitos, se tiene un concepto antropocéntrico y nosotros nos conformamos muchas veces con cambios mínimos externos que vemos en las personas. Nos pasa muchas veces a los padres, con los hijos, nos hacemos un poco ciegos y porque vemos una que otra acción, pensamos, bueno, no, sí, él ha cambiado, él ha mejorado, él está caminando bien. Pero yo creo que es crucial entender qué nos explica la Biblia de lo que significa volver al Señor, de lo que significa cambiar en la manera como estamos caminando. Nosotros pensamos muchas veces en cambio como emoción, como intención renovada o como fuerza de voluntad, pero cuando la Escritura dice volvamos al Señor, está definiendo el cambio de una manera mucho más profunda, más exigente y más esperanzadora. A la luz de este verbo, volvamos, la palabra nos da varios principios claves que son necesarios para que ocurra un cambio real en mi vida. Yo te voy a dar 7 de esos principios que yo veo en las Escrituras sobre una teología bíblica del cambio. Lo primero que vemos en las Escrituras es que el cambio comienza con el reconocimiento de una desviación. El cambio comienza con el reconocimiento de una desviación. Ese llamado a volver asume una verdad que muchas veces nos incomoda y es que nos apartamos, nos hemos alejado del Señor. Nadie vuelve si cree que está bien. Por eso no hay cambio real mientras neguemos la distancia entre Dios y nosotros. Muchas veces el problema no es la falta de información, sino el exceso de justificación. Bueno, yo hago eso, pero yo no soy tan malo como tal persona. Yo hago esta u otra cosa, pero yo empiezo a compararme o a disminuir lo que yo hago. Pero el cambio bíblico comienza cuando dejamos de explicar el camino y aceptamos que estamos fuera de rumbo. Es como cuando utilizas un GPS, mientras insistes que estás en el camino correcto, aunque vayas por mal camino y puedes decir 10,000 veces que estás en el camino correcto, no vas a cambiar y vas a llegar al punto donde iba. Yo con eso siempre hago una ilustración que me pasó con Yamel hace ya muchos años, y es que estábamos en un país que no habíamos ido, estábamos visitando una ciudad, no había GPS, realmente estábamos con un mapa. Yamel lee mucho mejor que yo los mapas, yo soy casi analfabeto con los mapas. Íbamos caminando hacia un sitio que queríamos visitar y ella, que tiene el mapa, me está diciendo, guiando, pero yo en una tomo el mapa y yo intento leerlo y digo, debemos ir hacia allá, pero ella me dice, no, Ángel, es hacia aquí. Y yo, no, yo sé que es por aquí porque yo estoy viendo el mapa. Mientras vamos caminando, yo me doy cuenta que vamos en mal camino. Pero tú sabes que yo no quería decir que iba en mal camino. Yo me iba caminando y yo como que quería que por la obra y la gracia de Dios, todo en ese sitio se moviera para que mi orgullo no sea herido. Para yo no decirle a Yamel, yo estoy mal, entonces vamos por donde tú dices. Muchas veces ese es el problema que tenemos. Sabemos que estamos mal, pero no queremos herir nuestro orgullo, porque el volver implica reconocer, y el reconocer implica decir que yo estaba mal, que los otros vean que yo estaba mal, y entonces que mi orgullo sea quitado. Por eso el cambio comienza con el reconocimiento de una desviación. El segundo principio sobre esa teología del cambio y de volver al Señor que vemos en las Escrituras es que el cambio no es solamente moral, pero es principalmente relacional. No se trata tanto de lo que yo hago para Dios, sino de lo que yo soy en Dios. Yo tengo que comprender la naturaleza del problema. La Biblia nunca define el cambio como una corrección de conducta, sino como un regreso a una relación. Dios no dice arréglense, sino que Él dice vuelvan al Señor. El problema más profundo del pecado
es que nos separa totalmente de nuestro Dios y fuimos creados para Él. Por lo tanto, no se trata de lo que yo haga, sino de lo que yo soy delante de Dios, porque continuamente en las Escrituras el Señor confronta a su pueblo y los confronta porque están haciendo muchas cosas, pero totalmente desconectados de Él. El pecado en esencia no es solo desobedecer mandamientos, es romper nuestra comunión con el Señor. Y el Señor lo que busca es nuestra relación. Que tenemos que actuar, sí, pero yo actúo por quien soy en Dios y no al revés. Es como en la relación matrimonial. Si yo ofendo a mi esposa y eso nos separa, yo puedo venir con rosas y pensar que o proveer dinero en la casa para el sustento de la casa o hacer las cosas que yo entiendo que un esposo debe hacer. Pero si yo no arreglo mi relación con ella, primero no va a haber restauración genuina. No se trata tanto de lo que yo hago, sino de quien yo soy. Y lo que yo soy me va a llevar a ser para Dios. El tercer punto que vemos es que el cambio es direccional, no emocional. El cambio es direccional, no solo emocional. Y eso define lo que es el arrepentimiento genuino. En la Biblia, ese verbo que dice que volvamos al Señor, utilizado por Jeremías aquí, no describe un sentimiento, sino un giro real de dirección. Llorar y sentirme mal no es cambio, no lleva a arrepentimiento. Sentirse mal no es arrepentirse. Las emociones pueden acompañar el arrepentimiento, pero nunca definen el arrepentimiento. Una persona puede sentirse profundamente mal. Una persona puede llorar, como decimos los dominicanos, con hipíos, llorando y sentirse sumamente mal por algo que está haciendo y no estar arrepentida. Porque el que me sienta mal, el que tenga dolor, no implica arrepentimiento. Lo que implica arrepentimiento es el cambio de rumbo, es que mi caminar fue corregido. Cuando hay arrepentimiento verdadero, algo cambia en la forma de caminar, no solamente en la forma de sentir. Imagínate que tú estás al lado mío y yo vengo y te doy con la mano en la cara. Te digo, ay hermano, y me dices, wow, eso me dolió. Yo te diga, wow, sí, mira, discúlpame, me siento sumamente mal por lo que estoy haciendo. ¡Buf! Hermano, me diste de nuevo. Sí, discúlpame, y empiezo a llorar y me tiro en el suelo. Discúlpame por lo que estoy haciendo. ¿Estoy cambiando? No. Te vas a molestar y te vas a molestar aún más. Eso pasa con el Señor. No se trata solamente de yo reconocer que estoy caminando mal, de sentirme mal. Eso pasa muchas veces a final del año y a principio de un nuevo año. Lloramos. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué actué de tal manera? Pero no cambiamos. El Señor procura que el sentimiento, normalmente los sentimientos vienen porque son afectados, pero no es lo que define el arrepentimiento, sino el cambio. El cambio ocurre cuando da la vuelta, no cuando me siento peor. Número 4, el cambio requiere una decisión obediente sostenida. El cambio requiere una decisión obediente sostenida. Y esa es la dinámica del cambio. El arrepentimiento bíblico no termina en el momento que nos damos la vuelta, en el momento que decido, sí, ya voy a cambiar, no voy a actuar de tal o cual manera. Eso describe el giro inicial, pero la vida transformada se evidencia en una obediencia que se sostiene con el tiempo. El tiempo revela la realidad de si mi arrepentimiento fue genuino o no. Por eso el cambio no se vive como un impulso emocional aislado, sino como una decisión diaria de caminar en la nueva dirección que Dios ha marcado. Muchos confunden arrepentimiento con una decisión momentánea, con un instante, con un llamado que se hizo en la iglesia y esa persona pasó adelante y está arrepentida genuinamente. Eso no implica que la persona está arrepentida
genuinamente, sobre todo en muchos contextos donde se juega con las emociones de las personas. Muchas veces hay oración, hay lágrimas, hay una promesa, pero la Biblia muestra que el regreso del Señor se vive en la perseverancia. Es como alguien que decide ponerse en forma, se inscribe en el gimnasio, compra la ropa deportiva, todo se ve muy bonito, compra creatina y proteínas y tiene todo listo. Comenzó el cambio. Bueno, lo que va a revelar si tu cambio fue genuino no es la ropa que tienes, no es las proteínas, ni tu inscripción en el gimnasio. Es el tiempo que va a revelar si tu decisión fue genuina o no. La vida cristiana pasa de la misma manera. Y muchas veces, yo lo digo, muchas veces los pastores y las iglesias tratamos cabras como si fueran ovejas, porque hice una decisión algún día. Yo siempre recuerdo un profesor mío del seminario que nos decía que fue echado de una iglesia porque un día estaban en una reunión de oración y llega una joven que era nieta de un diácono. Y la joven es una lesbiana abierta. Y luego ella llega a esperar a su abuelo y luego que se termina la reunión de oración, él pregunta e indaga por ella. Y dice, vamos a orar por su salvación. Y dice el diácono, no, pastor, ella es salva. ¿Cómo que ella es salva? Bueno, ella cuando tenía 8 años levantó la mano y hizo una oración. Por lo tanto, ella es salva, ella se arrepintió. Si no hay cambio de conducta, si yo permanezco adrede delante del Señor en una conducta que va contraria a su palabra, no importa lo que yo diga con las palabras, yo no he tenido arrepentimiento genuino. Y aquí va el punto número 5. Y es que la realidad es que el cambio es dependencia activa, no autosuperación. Y esto es muy importante, porque esta es la fuente del cambio. El cambio es dependencia activa en Dios, no autosuperación. La Escritura es clara en que el cambio verdadero no nace del esfuerzo humano, sino de la combinación de la obra de la palabra de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo en el corazón. O sea que volver al Señor implica reconocer que no tenemos el poder en nosotros para cambiar, pero que Dios sí lo tiene. Por eso la Biblia nunca presenta el cambio como una autosuperación personal, sino como una dependencia humilde en la gracia poderosa de Dios por medio de la obra de su Espíritu. Yo no puedo, Dios, pero tú sí puedes. Y yo te ruego que por la obra de tu Espíritu Santo, que obra activamente, que tú me cambies. El Espíritu Santo, según como nos dice Juan capítulo 16, es el que convence de pecado, el que produce el querer como el hacer, el que nos capacita para la obediencia. El Espíritu Santo va obrando en nosotros para que lo que tú y yo no podemos sea hecho según la obra soberana de Dios. Sin embargo, esa obra poderosa del Espíritu Santo no anula la responsabilidad que tú y yo tenemos de actuar en sometimiento al Espíritu Santo. La Biblia mantiene esa tensión entre cómo Dios obra, pero también cómo el creyente responde. Por eso el cambio bíblico no es pasividad espiritual. Pablo se lo dijo perfectamente a los filipenses en Filipenses capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Ahí él les dice, ocúpense en su salvación con temor y con temblor, pero justamente luego de eso dice, porque Dios es quien obra en ustedes el querer como el hacer. Hay una tensión que no es que se contradice, es que el Espíritu Santo nos va capacitando, Dios va obrando en nosotros y nosotros vamos respondiendo a la obra que Él va haciendo. O sea que dependencia activa significa caminar bajo el poder del Espíritu, no en la fuerza de la carne. Cuando intentamos cambiar sin depender del Espíritu, terminamos cansados,
agotados, drenados internamente, espiritual y emocionalmente, pero cuando dependemos de Él, encontramos poder para obedecer. Eso nos lleva a un sexto principio del cambio, y es recordar que el cambio verdadero es un proceso, no un evento. El cambio verdadero es un proceso, no un evento. Tenemos que tener la expectativa correcta en medio de volvernos al Señor. La Biblia nunca promete una perfección inmediata, sino una dirección corregida. O sea que volver al Señor no significa que todo quedará resuelto de una vez, sino que la vida ahora camina bajo un nuevo rumbo. Por eso la Escritura habla de caminar, de permanecer, de perseverar. El cambio bíblico se vive en el tiempo. Pablo lo expresa con claridad a los filipenses también en Filipenses capítulo 1, versículo 6, cuando les dice: el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él estaba convencido de la santificación progresiva de Dios obrando en el creyente. Dios inicia el cambio y lo sostiene, pero lo hace mediante un proceso. Nosotros estamos visitando a nuestra amiga que está interna en la clínica Nogales. Si la ves como está ahora, ella no puede hablar, tuvo un ACV, dirás: wow, pero está muy mal. Sin embargo, si la veías una semana atrás, te darás cuenta que ella está muy bien progresando dentro de lo que tiene. Y los doctores, en medio de su condición, dicen: ella se va a mejorar, pero va a tomar tiempo, requiere tiempo. La progresión en la vida cristiana requiere tiempo. Como dijo alguien: yo tal vez no soy hoy quien quisiera ser, pero no soy quien antes fui. Por la gracia de Dios soy quien soy. Muchas veces fracasamos continuamente porque nuestra expectativa es demasiado alta y no vemos la obra de Dios en medio de nosotros a través del tiempo. El cambio verdadero es un proceso, no es un evento. Número 7, y por último, el criterio de evaluación. Sin regreso al Señor no hay cambio duradero. Sin regreso al Señor no hay cambio duradero. La Escritura es muy clara: no todo cambio es transformación. Pueden haber ajustes externos, disciplina momentánea o mejoras visibles, pero si no hay un regreso real al Señor, nada permanece. El problema no es la falta de esfuerzo, sino la falta de raíz. Todo cambio que no nace de la comunión continua con Dios termina siendo temporal. El Señor Jesús lo explicó de manera magistral cuando habló de la casa edificada sobre la roca y la casa edificada sobre la arena en Mateo capítulo 7. Ambas casas permanecían firmes, pero solo una resistió la tormenta. La diferencia no fue la apariencia, la diferencia no fue que una era más grande que otra, la diferencia fue el fundamento sobre el cual fue construida cada casa. Y de la misma manera, solo el cambio que está anclado en una relación viva, continua, constante con Dios, resiste el paso del tiempo y la presión de la vida. Por eso la pregunta clave no es ¿he cambiado?, sino ¿he vuelto verdaderamente al Señor? No es si leíste la Biblia entera en un año, no es si estás marcando que hiciste tu devocional cada día, no es si estás cada domingo en la iglesia. La pregunta es: ¿he vuelto realmente al Señor? Porque como dice el mismo profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 2, versículo 13, me dejaron a mí fuente de agua viva. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que le preocupa. No es lo que hacemos, es lo que somos en Él. Recuerdo en una consejería que yo estaba dando y una pareja que estaba separada y el esposo estaba bien desesperado por volver a la casa
porque no se había comportado de una manera mala en contra de su esposa, en contra de sus hijos. Y la esposa como que se aceleró y le dijo, está bien, ven, le vio el deseo de querer volver. Pero rápidamente, cuando volvió a la casa, su accionar fue el mismo. Él no confrontó a la raíz, él no quería volver por su esposa y sus hijos, él quería volver porque quería estar en su casa como él quería. Yo creo que eso pasa muchas veces y tenemos que recordar que si no se vuelve al Señor como fuente, el pecado siempre reaparece. Y hay una ilustración que quiero utilizar ya al finalizar, que nos ilustra perfectamente estos 7 principios del cambio verdadero según la Biblia. Es la historia, la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Vea Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15, desde el versículo 11, el Señor cuenta la parábola conocida de el hijo pródigo. El hijo pródigo que se va de casa, que le da la espalda a su padre. Pero mira cómo el cambio, según lo que Jesús describe aquí, ocurre. No cambió cuando tocó fondo, ni cuando sintió hambre, ni siquiera cuando se dio cuenta de su miseria. Ocurrieron una serie de pasos para que venga ese arrepentimiento genuino y él pueda volver al Padre que le dio la espalda. Primero vemos en el versículo 17 que él tuvo un reconocimiento de su desviación. Él tuvo un reconocimiento de su desviación. Dice, y volviendo en sí. Él se dio cuenta que todo lo que había hecho había sido en vano, había sido contrario a en lo que había sido inculcado. El cambio ahí comienza cuando el hijo despierta a la realidad de su condición, de lo que estaba experimentando. Él reconoce que estaba lejos de la casa de su padre, que estaba fuera del lugar donde debía de estar. No culpa a otros, no se justifica, no culpa a su hermano, no culpa a su padre, no culpa a sus amigos que festejaron con su dinero y luego lo abandonaron, sino que acepta la desviación. Y fíjate aquí que el cambio en el versículo 17 que él busca no es moral, sino que es relacional, que es el segundo principio. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre? Él no solamente está buscando un mejor lugar, él está buscando y estar en relación con su padre. El problema no solamente era el hambre, el problema era que estaba lejos de su padre. La situación que él desea aquí no es mejorar su situación financiera. Él no está diciendo, yo necesito comer más, yo debo tener más dinero. Él está reconociendo que había una relación rota, que el conflicto es relacional, no meramente circunstancial o conductual. Principio 3, el cambio es direccional, no solo emocional. Él no solamente se sintió mal, sino que se levantó y fue a su padre. En el versículo 20 Jesús nos narra eso, y levantándose vino a su padre. Él actuó, no solamente se sintió mal, no solamente tuvo hambre, sino que él cambió, él buscó volver a su padre, no solo a mejorar su condición. No solamente que levantándose fue a su padre, sino que mira el principio 4, el cambio requiere una decisión obediente, sostenida. Él no solamente se sintió mal, no solamente tomó la decisión de ir, sino que él fue. El regreso, yo me imagino que no fue instantáneo, yo me imagino que no fue un regreso cómodo, implicó un camino largo, vergonzoso. Regresó a su padre, como decimos, con el rabo entre las patas. Había desperdiciado todo el dinero que su padre le había hecho. Era algo vergonzoso, pero él perseveró. No fue solamente un impulso momentáneo que luego volvió atrás. El principio 5, el cambio es dependencia activa, no autosuperación. Él viene a su padre en el versículo 21, suplicando por la misericordia de su padre. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él no está exigiendo derechos, sino dependiendo de la misericordia del Padre. No confía en su desempeño, no le dice yo voy a ser mejor hijo. Él apela a la gracia de su Padre porque sabe que le dio la espalda a su Padre. Aquí no hay autosuperación, hay rendición. El cambio viene cuando confiamos en la gracia de Dios, obrando no porque lo merecemos, sino por su amor y misericordia. Principio 6, el cambio verdadero es un proceso, no un evento. Miren los versículos, en el versículo 22, versículo 23, cómo el padre se emociona, se goza cuando su hijo viene. Él dice, traed el mejor vestido, hagamos fiesta. Esa restauración inicia con el abrazo del padre, pero continúa con una vida en la casa del padre. No fue un momento emocional aislado, sino el comienzo de una vida restaurada bajo la autoridad y la comunión con el Padre. Último principio, principio 7, sin regreso al Padre no hay cambio duradero. Mira lo que dice el Padre en el versículo 24 de Lucas 15, este es mi hijo, muerto era y ha revivido. No solamente ocurrió porque él deseó venir al Padre, sino que la vida nueva ocurrió cuando el regreso fue real. Mientras estuvo lejos todo fue pérdida, pero cuando volvió todo fue restauración. El cambio duradero ocurrió con su Padre, ocurrió en la casa de su Padre. Hermanos, después de ver el llamado a escudriñar nuestros caminos, de buscar la raíz del corazón y de escuchar el llamado de Dios a volver, queda la pregunta inevitable: ¿estamos dispuestos a que Dios tenga la última palabra en nuestras vidas? ¿Te quedarás simplemente sintiéndote mal? ¿Te quedarás simplemente chocando de pared en pared, culpando la pared? ¿O vendrás en humildad delante de Dios, reconociendo tu incapacidad, pero su capacidad soberana para formar su voluntad en ti? Yo te invito a hacer la oración del salmista David en el Salmo 139. David le ora al Señor en el Salmo 139, versículo 23, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta es la oración de alguien que entendió cómo funciona el cambio genuino, el cambio según Dios. No es esconderse, es abrirse. No es avergonzarse y alejarse, sino que es rendirse y someterse a la obra poderosa del Señor. Hoy el Señor no te llama a prometer más, sino a volver. No a maquillarte más espiritualmente, a poner máscaras espirituales. Él te llama a cambiar de dirección. No a confiar en tus emociones, sino a depender en su gracia. Y la buena noticia que tenemos hoy es esta: todo el que vuelve al Señor no encuentra rechazo, sino que encuentra restauración. El día de salvación para tu vida puede ser hoy. El día de transformación para tu vida puede ser hoy, pero tienes que rendirte delante del Señor y ser genuino delante de Él. No te guíes según la corriente de este mundo, no te guíes según el cristianismo superficial de muchos contextos que no es cristianismo real. Porque algún día, como cantábamos hoy, tendremos que ver al Señor y verle cara a cara. Tendremos que responder por nuestro accionar, por la manera como vivimos en esta tierra. Y lo que realmente valerá no es qué tantas veces hiciste, sino si viviste a Cristo. Si pudiste decir, soy un pecador, pero voy muriendo a mí mismo para que sea Cristo que viva en mí. No nos dejemos engañar por la corriente de este mundo. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos al Señor. Oremos.
Señor, después de escuchar tu palabra, confesamos, oh Dios, que no necesitamos prometer más, sino volver. No necesitamos explicarnos o justificarnos más, sino someternos. Hoy ponemos nuestro corazón, Señor, bajo tu luz y hacemos nuestra, Señor, la oración de David. Examínanos, conócenos, muéstranos si hay en nosotros camino de perversidad y guíanos por el camino eterno. Llévanos, oh Dios, a tener convicción real, dirección clara, que tu Espíritu, Señor, nos sostenga para vivir lo que hoy hemos escuchado y que el cambio que tú inicies se evidencie en una vida que vuelve, permanece y camina contigo. Te lo pedimos, Señor, confiados en tu gracia por los méritos de Cristo. Amén.